Un saludo muy especial para los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia en San Miguel. Estamos estudiando la perspectiva del Antiguo Testamento y ahora pues nos corresponde la parte número 14, donde van incluidos dos libros. Está el libro de Daniel y está el libro de Oseas. Así que pues quisiera llevar una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo guiándonos en el estudio de su palabra. Señor Dios, agradecemos profundamente por tener las Escrituras y poder estudiarlas. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en la enseñanza de tu palabra, así como abriendo el entendimiento de nuestros hermanos estudiantes, y que pues tu Santo Espíritu pueda guiarnos también al conocimiento de la verdad. Agradecemos, Señor, tu palabra porque nos ilustra cuál es tu voluntad y tu deseo. Y aquí pues hoy que vamos a estudiar entendemos cuál también ha sido tu decisión para todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, entonces estamos estudiando el libro de Daniel y la palabra, o sea, Daniel, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Este libro es muy importante. Recuerden que Daniel fue un hombre, bueno, fue llevado en su adolescencia hasta Babilonia y fue un hombre muy usado por Dios en las cortes extranjeras. No solamente sirvió a Nabucodonosor, sino también a otros. Y por eso es uno de los profetas que nos ilustra cómo Dios tiene, bueno, establecido para su plan para todo el mundo. Y vamos a ver algunas cosas muy importantes con respecto a también, no solamente al presente, o al pasado o al presente, sino también hasta el futuro. Y vamos a ver la estructura y divisiones principales. La estructura y divisiones principales es 12 capítulos y 2 divisiones principales. En estos 12 capítulos vamos a tener dos bosquejos, que son las dos divisiones principales. Dentro de esos bosquejos vamos a ver algunas partes resumidas del libro que nos van a enfocar cómo está estructurado realmente o el contenido que tiene el libro. La primera división es del capítulo 1 hasta el capítulo 6, Daniel, hombre de Dios. En este bosquejo tendremos la historia personal de Daniel, en el presente, la exaltación de Daniel, la interpretación de sueños, el horno de fuego, el rey Nabucodonosor, la caída de Babilonia, el pozo de los leones. Estos son como los temas principales que tiene el bosquejo dentro del libro en esos 6 capítulos, y son pues los eventos que se desarrollaron en la vida presente de Daniel. La segunda división está en el capítulo 7 al 12. Daniel, mensajero intrépido de Dios. En este bosquejo vemos la historia profética apuntando hacia el futuro, y lo que Daniel nos da a conocer a través de una visión de las 4 bestias, una visión de las 2 bestias, los reinos sucesivos, el anticristo y el pequeño anticristo. Son cosas que pues durante el tiempo de Daniel no se cumplieron, sino que algunas se cumplieron más allá y otras se cumplirán pues en el futuro, todavía no se han cumplido. Bueno, dentro de este bosquejo pues nos vamos a ilustrar. También dentro del bosquejo está la profecía de las 70 semanas, la visión de los eventos futuros y el Dios fiel de Israel. Ahora vamos a pasar entonces a la primera división con un resumen de los primeros 6 capítulos.
Daniel fue un profeta del exilio, lo mismo que Ezequiel. Siendo muy joven, Daniel fue llevado a Babilonia con el primer grupo de cautivos en el año 605 antes de Jesucristo. Daniel es el último de los profetas mayores. ¿Y por qué se le llama el último de los profetas mayores? Pues fue precisamente, este, cronológicamente fue uno de los profetas que escribió 12 capítulos, pero que encierra, tiene un volumen muy importante acerca de la profecía. Recuerden que a los profetas se les llama profetas por las profecías que ellos les reveló Dios. A algunos directamente con la voz audible de Dios, a otros a través de visiones y a otros, bueno, a través eh, de por decirlo así, a través de sueños. Entonces vemos que aquí Daniel fue uno pues de los profetas que estuvo dentro del reino de Nabucodonosor y iba a desarrollar un gran ministerio. Sin embargo, Daniel no lleva mensajes al pueblo, sino que ministra en la corte de los reyes. Es otra de las cosas importantes aquí, que directamente Daniel no estaba tratando directamente con el pueblo que estaba en el exilio, sino más bien estaba tratando con las cortes del rey o directamente con el rey. Y eso es lo que se desarrolla dentro de esta primera sección. El ministerio de Daniel se extiende durante 70 años, que duró la cautividad, y enfoca su ministerio en la historia política y profética de Israel, con fuerte énfasis sobre la sabiduría, el poder y la soberanía de Dios y sus reinos, los cuales prevalecen sobre los reyes y sus reinos. Pues recuerden que Jeremías, ya lo estudiamos, descubrió que el pueblo de Israel, que Judá estuvo como cautivo 70 años. Bueno, esos 70 años nos demuestran que la concordancia que hay entre profeta y profeta. Entonces, Jeremías fue uno de los profetas que dijo, bueno, ¿y por qué no estamos todavía cautivos? Dios prometió que eran 70 años de disciplina. Ahora entonces el énfasis precisamente está en la historia política y profética de Israel, porque es la vivencia dentro de un país extranjero donde hay mucho sufrimiento, pero que a pesar de eso, Daniel, sobre todo con sus amigos, imponían la soberanía de Dios ahí dentro de ese reino, a pesar de que eran unos subordinados. Punto número 3. El gran poder de interpretación de sueños y visiones de Daniel nos permite echar una mirada más profunda acerca del futuro, conforme se desenvuelven los planes de Dios para con Israel y para con la humanidad. Ahora a Daniel Dios le dio el don de poder interpretar sueños y visiones, es decir, que dentro de las circunstancias Dios le revelaba cuáles eran precisamente los hechos que estaban aconteciendo, unos hacia el futuro de ese mismo rey, porque recuerden que las visiones tienen que ver con el rey Nabucodonosor y con su reino. Así que vemos también que estas interpretaciones muchas veces
no ocurrían instantáneamente los hechos, sino más bien algunos estaban hacia el futuro. Punto número 4. Daniel fue un hombre notablemente piadoso que se granjeó gran estimación a los ojos de Dios y los hombres. A pesar de que era un extranjero ahí en el reino babilónico, Daniel ganó pues precisamente mucha simpatía por los gobernantes, y por eso también, y aún por la gente que estaba con rangos menores, pero Daniel supo tratar bien a la gente, supo ganarse a la gente, y por eso también le daban espacios para que él pudiera mostrar al Dios soberano. El único quizás que Daniel quería hacer ahí era pues que Dios fuera conocido como el Dios todopoderoso. Ahora, pero hoy en día pues muchas veces no vemos gente con esta característica, con humildad y enfocados en que Dios es soberano. Más bien la gente ahora está dando órdenes a Dios, y a Dios no se le puede dar órdenes. Vemos a los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas que quieren imponer su propio gobierno dentro de las iglesias, pero no solamente sobre los creyentes, sino más bien sobre Dios mismo, ordenándole hacer milagros, ordenándole dándoles dinero y todas cosas. Pero eso no está correcto, ¿no? Pero de todas maneras Dios va a demandar de cada uno de estos pastores o falsos maestros. La primera división está en el capítulo 1 al capítulo 6 de Daniel, hombre de Dios. Bueno, vamos a ver entonces quizás como un breve resumen en cada división. Daniel y algunos de los jóvenes amigos estaban dentro de los primeros judíos que fueron llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor en el año 605 antes de Jesucristo. Porque debemos de entender que, por ejemplo, Israel fue llevado cautivo por los asirios, pero Judá por Nabucodonosor o Babilonia. Recuerden que hubo una división del reino en el tiempo de Salomón, y allí pues quedaron solamente 2 tribus para Judá y las 10 tribus para Israel. Entonces Israel fue llevado cautivo por los asirios, pero Judá por los babilonios. Hay que hacer esa distinción aquí para poder entender con quién era que Dios estaba tratando en este tiempo. Los babilonios intentaron hacer que Daniel transformara sus costumbres a las de Babilonia, pero él y sus amigos se rehusaron a hacerlo, porque eso comprometía la palabra de Dios. Honró su firmeza y su fidelidad y los exaltó a los ojos de los babilonios. Es decir, cuando Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia, les quisieron dar una comida que no estaban acostumbrados y que era prohibida para ellos de parte de Dios. No la comieron. Mas sin embargo Dios los guardó, los cuidó, los sustentó y les dio el vigor para que resultara lo mejor, aún con la comida o la dieta que ellos escogieron. Pues también vemos que ellos, cualquier cosa que estaba en contra de la voluntad de Dios, la rechazaban, porque ellos eran fieles a pesar de estar en un lugar donde estaban subordinados por un rey, por gobernantes que eran no del pueblo de Israel, pero más sin embargo ellos se mantenían siendo fieles a Dios. Y qué bueno que fuera así, ¿no? Hoy en este tiempo, pero estamos viendo que cada día los creyentes no están
sometiéndose a la voluntad de Dios. No son fieles a Dios y están agarrando costumbres o cosas que no son la voluntad de Dios. Aún están rechazando muchas veces a Dios con su comportamiento, con sus actitudes. Es decir, imitan a los demás paganos. Y eso es precisamente donde Daniel se puso firme con sus amigos, a no conseguir las costumbres babilónicas. Ahora es común ver a los creyentes en cualquier parte y hacer lo que los demás hacen. Punto 3. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño acerca de una gran estatua, el único en todo el reino que pudo decir al rey el sueño y su interpretación fue Daniel. Entonces, el rey Nabucodonosor convocó a todos los hechiceros, a todos los adivinos, y pues les consultó acerca de este sueño. Nadie pudo responder. Fue Daniel quien pues evitó que llevaran a la muerte a esta gente, porque iban a morir. Esa era la orden del rey. Pero Daniel detuvo al rey y dijo, bueno, voy a consultar a mi Dios y vamos a ver qué sucede. El asunto del sueño que Daniel interpretó trataba de los tres poderes, poderes políticos, naciones gentiles, que regirán al mundo después de Babilonia y que tendrían impacto sobre los judíos. Entonces vemos aquí que está hablando de tres naciones o tres reinos, pues precisamente que iban a surgir en el futuro y que iban después de Nabucodonosor a gobernar. 5. Estos reinos serían los medo-persas, Grecia y Roma. Este sueño del capítulo 2 es más ampliamente explicado después en el capítulo 7, a través de la visión de los cuatro bestias que tuvo Daniel, que corresponden a los cuatro reinos de la interpretación del sueño del capítulo 2. Hay, sin embargo, un quinto reino o roca, el reino de Dios, que triunfa o triunfará sobre todos los reinos de la tierra. Esta roca es Cristo. Entonces vemos que no solamente eran tres reinos, sino que había además de Nabucodonosor, estaban el reino babilónico, estaban los medos persas, estaba Grecia, estaba Roma, pero además iba a surgir el reino de Dios. Ese rey todopoderoso era Jesucristo, la roca. Recuerden que esa estatua está estructurada en metales, oro, plata, bronce, y entonces también tiene de barro y de hierro. Entonces allí eso nos ilustra cómo también cada parte está compuesta por una nación, por cada elemento, y al final vemos tierra y hierro, y estamos hablando además también de roca, una gran roca. Bien, entonces estudiando cada capítulo del libro de Daniel, usted se podrá dar cuenta realmente cómo es la historia. Aquí solamente le estamos dando una parte resumida de lo que es el bosquejo del libro. Los proféticos tiempos de los gentiles, según Lucas 21-24, comienza con el imperio babilónico y continúa hasta la segunda venida de Cristo, cuando Israel será nuevamente el primer instrumento de Dios en la tierra. Esto es muy importante porque a veces hay algunos que ubican el tiempo de los gentiles solamente allá en el libro de Apocalipsis, pero no, esto empieza
desde el imperio babilónico. Y por eso necesitamos entender esta verdad, porque a muchos se confunden ubicando al tiempo de los gentiles solamente allá en el tiempo de Apocalipsis. Punto 7. Daniel y sus amigos fueron promovidos a posiciones prominentes en el reino. Más tarde, la fe de los amigos es sometida a prueba en un horno de fuego. Que había un decreto del rey que si no lo respetaban tenían que ser metidos en el horno. Estos amigos de Daniel no hicieron caso, se sometieron a la disciplina del rey, los metieron en el horno, pero vemos muy claramente que Dios estaba ahí con ellos. Cuando Nabucodonosor vio el horno, vio a otro varón además de ellos, de los que habían metido ahí. Entonces vemos ahí que Dios estaba cuidando a los amigos de Daniel. La fidelidad del creyente es muy importante, Dios la premia. Pero muchas veces vemos a los creyentes que ven la vida cristiana tan liviana que no les interesa pues ser fiel a Dios, sino muchas veces lo deshonran, aún con su conducta, con su comportamiento, aún no dan testimonio que son creyentes, y cuando les preguntan a algunos dicen que no. Entonces deshonran a Dios. Verdaderamente la fidelidad de Dios. Estos amigos fueron recompensados por no solamente por Dios preservándoles la vida, sino más bien también aún por los que vieron el testimonio de la fe de ellos. La fe es muy importante, ¿no? Y por lo tanto esa fe muchas veces tiene que ser probada. Pero cuando es probada tu fe, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? Es decir, si te metieran a un horno de fuego, ¿cómo estarías? ¿Tranquilo o estarías gritando que te saquen ahí, que está muy caliente? Pero estos hombres tuvieron fe que Dios los iba a guardar y no pasó nada, a pesar de que el fuego era tremendamente quemador. Punto 8. En el capítulo 4 el rey Nabucodonosor tiene un segundo sueño, el cual es interpretado por Daniel y se refiere al orgullo del rey y su negativa de someterse a la autoridad de Dios. Vemos entonces que aquí va a ser probado este orgullo de este emperador, y vamos a ver cuál es el resultado de ese orgullo. Recuerden que dice la escritura, ¿no?, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Uno de los pecados que Dios aborrece es el orgullo. El punto 9. Como consecuencia de su rebeldía, el rey estuvo demente y actuó como una bestia durante 7 años. Entonces vemos que 7 años de disciplina le llegó a este hombre. Y recuerden que este hombre, Dios le permitió escribir este capítulo, porque este capítulo es la vida precisamente de lo que le pasó a Nabucodonosor. Este hombre al final se convirtió y era un creyente que daba testimonio de realmente quién es Dios. Punto 10. Al final de los 7 años el rey reconoce la soberanía de Dios. Nuevamente Dios honra a Daniel. Dios juzgará a las naciones y a los reyes. En el capítulo 5 vemos que Daniel es también usado por interpretar una escritura que comunicaba la caída de Babilonia en el poder de los medos y de los persas, la cual apareció en una pared del palacio del rey Belsasar. Entonces vemos a este hombre Belsasar ya como gobierno, ya no era pues Nabucodonosor, sino que era Belsasar,
quien estaba como gobernante, también otro hombre rebelde y que no temía a Dios y que estaba precisamente queriendo hacer lo contrario a la voluntad de Dios, pero Dios lo detiene en una escritura en la pared. Entonces, y lo que está escrito allí dice que has sido pesado y has sido encontrado falso. O sea, en otras palabras, Dios había pesado la vida de este hombre y su gobierno había sido hallado falso, es decir, no calificaba con la voluntad de Dios. Y Dios la va a llevar a consecuencias grandes. Cuando Daniel cumplía 80 años de edad, Darío, el nuevo rey de Persia, fue engañado para que firmara un decreto que condenaba a muerte a todo aquel que adorara a otro Dios que no fuera el rey. Entonces, Darío pues firmó ese decreto y quien peligraba precisamente eran Daniel y sus amigos. Pero vemos aquí que Daniel continuó adorando a Dios, por lo cual fue lanzado al foso de los leones. Pero Dios preservó la vida de Daniel y dio a conocer su nombre. Entonces Dios es fiel. Y Daniel creía en su Dios, el Dios que él tenía, y a pesar de la dificultad de que estaba enfrentando este hombre, vemos ahí que en el foso de los leones en el momento que él estuvo ahí no tenían hambre, verdaderamente porque Dios les había tapado la boca, es decir, no podían comerse a Daniel. Entonces era para que Daniel también en su ministerio pues fuera premiado. Y la fe de él pues dejó por un lado la adoración al rey y él confió en su Dios. La segunda división, capítulo 7, versículo 12, Daniel, mensajero intrépido de Dios. Vamos a ver la historia profética. El enfoque de la segunda parte del libro se traslada a la profecía de largo plazo relacionada con el plan de Dios en la historia y en lo concerniente a Israel. Las visiones contenidas ocurrieron en periodos tempranos de la vida de Daniel. Entonces vemos aquí que ahora pues vamos a ver esas visiones que Daniel tuvo con respecto a los acontecimientos que esperaban para el futuro. Cronológicamente hablando, el capítulo 6 está cerca del final del ministerio del profeta. En el capítulo 7 se menciona una visión de 4 bestias que corresponden a 4 poderes mundiales. En el capítulo 8 se destacan los 2 poderes mundiales siguientes, los medos persas y seguido por el griego. Bien, entonces vemos aquí que esos 4 poderes mundiales era Babilonia, también estaban los medos persas, estaban los griegos, estaban los romanos. Pero entonces aquí vamos a ver un enfoque un tanto diferente a como lo vimos en la estatua, pero está hablando de lo mismo, de los poderes mundiales. 5. También el anticristo del periodo de gran tribulación, quien se levantará en forma de el 4º poder mundial, Roma, según el Apocalipsis capítulo 13, y blasfemará contra Dios y perseguirá a Israel. Esto va a ocurrir precisamente en el futuro, no se ha dado todavía. Es decir, estamos hablando acerca de poderes mundiales
pero que se van a desarrollar dentro de la tribulación. Recuerden ustedes que en el tiempo de la tribulación es el surgimiento del antiguo poder romano, ¿verdad? Que vuelve a tener auge, como un nuevo despertar de este imperio, y querrá gobernar al mundo a través del anticristo. Vamos a ver. El pequeño anticristo Antíoco Epifanes IV, que profanó el templo y gobernó sobre los judíos, es predicho en el capítulo 8 junto con los 4 reinos que surgieron después de la muerte de Alejandro el Grande de Macedonia. Este anticristo Antíoco Epifanes surgió ya en los 400 años de silencio entre el profeta Malaquías y el Evangelio de Mateo, o sea, antes del surgimiento de Juan el Bautista. Los judíos no tuvieron pues una comunicación con Dios en ese tiempo, no tenían profetas, no tenían revelaciones, pero Daniel profetizó acerca de este hombre. Este hombre pues era como un anticristo, ¿no?, que profanó el templo, hizo sacrificios de cerdos dentro del templo. Él quiso avergonzar a los judíos dentro de ese tiempo. Hubieron algunas guerras, ¿no?, que surgieron ahí, ¿no?, y los tiempos de los macabeos. Esta gente realmente era real, y esta historia es real. Y vemos ahí que a pesar de que Dios no tenía revelación para ellos, pero sí apareció verdaderamente este Antíoco Epifanes. El capítulo 9 contiene una oración de Daniel por su pueblo y la profecía de las 70 semanas, en la cual están contenidos los periodos básicos de tiempo de la historia profética de los tiempos de los gentiles, que comienza con el decreto para reconstruir Jerusalén en el año 444 a.C. Incluye el periodo de 7 años de la gran tribulación, antes de la segunda venida de Cristo. Entonces estamos hablando aquí de un periodo muy largo, ¿no? Un periodo muy largo. Y Daniel estaba pues haciendo una oración aquí acerca de estas 70 semanas. Y las vamos a ver pues cómo están estructuradas. Cada semana equivale a 7 años y las 70 semanas se dividen en 3 partes. Parte número 1, 7 semanas es 49 años hasta que la ciudad es reconstruida. Recuerden que esto empezó después que el rey Darío y Ciro pues dieron oportunidad que la gente regresara hasta a Jerusalén. Y para entender mejor esto, pues ya hemos estudiado el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Son los que nos dan una ilustración de realmente de lo que pasó en ese tiempo. Las 62 semanas, 434 años hasta la muerte de Cristo. Después de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén hasta la muerte de Cristo surgieron 434 años. Ahora 49 más 434, entonces falta una semana y es la semana número 7, o sea, 7 años de tribulación, que el reloj de Dios está parado para que en el tiempo de la tribulación se cumplan las 70 semanas. Hasta ahorita se han cumplido 69 semanas.
Es decir, que falta una semana, que es la semana de la tribulación. 6 cosas habrían de ocurrir durante este periodo de sexenios, de las cuales las últimas 3 guardan su cumplimiento para cuando Cristo regrese en un futuro. Cumplimiento aguarda a la 60ª semana. El registro de la última visión comienza en el capítulo 10 al 11 y se extiende sobre la primera profecía relacionada con las 3 siguientes poderes mundiales. Es decir, que estas visiones en el capítulo 10 están relacionadas con la visión que vimos al principio. Mucho es mencionado aquí acerca de la guerra espiritual que se lleva a cabo en los lugares celestiales, la certeza de la palabra profética de Dios, la promesa de la resurrección corporal y la protección de Dios sobre Israel durante el tiempo de la angustia de Jacob. Esta guerra espiritual vemos que es una guerra que se va a librar entre el anticristo, ¿no? Satanás y el falso profeta van a librar una guerra en contra también de Jesucristo. Por eso es que la angustia de Jacob tiene que ver con pues la gran tribulación. La gran tribulación son enfatizados en el capítulo 12 al final del libro en Daniel. Los términos un tiempo de tiempos y la mitad de un tiempo equivalen respectivamente a 1 año, 2 años y medio año. Las profecías de Daniel contienen la clave para la comprensión de los eventos de los últimos tiempos y del Apocalipsis, porque están enfocados en el tiempo de la tribulación. Recuerden que va a surgir el anticristo y por 3 años y medio va a tener paz con Israel. Va a tener una paz falsa y en otros países del mundo van a haber guerras, grandes devastaciones, van a haber problemas, pero allí en el Medio Oriente va a haber paz entre los enemigos de Israel. Con Israel van a tener una paz, pero es una paz falsa. Cuando terminan los 3 años y medio, va a empezar la persecución de Mateo 24 para Israel y van a ser perseguidos los judíos porque van a querer acabar con ellos. Pero Dios tiene su plan. Al final Jesucristo viene y pone a sus enemigos por estrado de sus pies. La visión de Daniel la vemos muy claro aquí en este cuadro. Y vemos ahí que la cabeza de oro era una cabeza de oro en el capítulo 2, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro, pies de hierro y barro y la roca. Aquí es como está estructurada la estatua que tuvo la visión Nabucodonosor. En el capítulo 7 lo que vemos un león, un oso, un leopardo, la bestia, el anciano de días. Entonces, ¿cómo está pues con estas otras imágenes acerca de estos reinos? Capítulo 8, carnero, macho cabrío, príncipe y de príncipes. Estamos viendo aquí el surgimiento de reyes. También significado de los reinos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Imperio Romano, 10 príncipes provenientes de Roma y el reino de Cristo. Eso para tener una visión más clara de lo que sucedió en cada capítulo. Ahora vamos a pasar al libro de Oseas. La palabra Oseas significa salvación y es como el tema que tenemos aquí dentro de este libro. La estructura y divisiones principales: 14 capítulos, 2 divisiones principales.
La primera división, capítulo 1 al 3, el matrimonio físico de Oseas y Gomer. Es decir, Oseas, el bosquejo está estructurado, Oseas es igual al esposo fiel, Gomer igual a la mujer infiel, los hijos de fornicación igual señales del juicio de Dios, adulterio físico, matrimonio, separación, reconciliación. Como la estructura de estos tres capítulos del bosquejo que vamos a ver más adelante. La segunda división está en los capítulos 4 al 14. Habla acerca del matrimonio espiritual de Dios e Israel. Y Dios es igual al Señor fiel, Israel igual a la nación infiel. La idolatría conduce al juicio y por apostasía, adulterio espiritual, pacto, pecado y restauración. Entonces es como la estructura del bosquejo de la segunda división. Punto 1. Oseas fue el último profeta de Israel antes de la caída de este en poder de Asiria en el año 722 antes de Cristo. Aunque Oseas no fue el más antiguo de los profetas, estamos hablando de los profetas menores, su libro fue adecuadamente colocado en primer lugar porque este profeta fue el último para Israel, porque era de Israel y porque el tema del libro es la violación del pacto por lo que vino el juicio. Entonces, por esas son tres razones por las que está como el primer profeta menor. El tema básico de la fidelidad de Dios y de la infidelidad de Israel bajo el pacto es prominente a través de todos los profetas menores. O sea que este es como un enfoque para todos los profetas menores. Primera división, capítulo 1 al 3, el matrimonio físico de Oseas y Gomer. Recuerden que esta es un matrimonio que Dios, le ordena hacer a Oseas como para ilustrarle al profeta cómo era Israel, de infiel, y de cómo Israel se prostituía con otras naciones, y cómo la vida espiritual de Israel estaba caída. Entonces, y luego pues la segunda división habla precisamente de ese matrimonio espiritual y de lo que había que hacer para restaurar el matrimonio. Dios ordenó a Oseas tomar una mujer fornicaria, la cual Dios sabía que sería infiel y tendría hijos de adulterio. Oseas obedeció a Dios y se casó con Gomer, quien más tarde se volvió una mujer ramera que tuvo 3 hijos, cuyos nombres eran señal de juicio de Dios sobre Israel por su idolatría o prostitución espiritual. Aquí vemos claramente, que fue una orden de Dios para el profeta. Entonces imagínate a ti que Dios te ordena que te cases con una prostituta, ¿no? ¿Cómo lo tomarías? Algunos ven una exageración en esto, pero a veces dicen, ¿cómo es posible que Dios ordene eso? Pues Dios es soberano, hace las cosas como Él quiere, y Dios va a usar de lo malo a hacer algo bueno, y ese es el punto, de lo malo a hacer algo bueno. Punto 2. El matrimonio real a Oseas y Gomer sería usado como una relación, como una lección objetiva para enseñar a Israel acerca de las razones del próximo juicio a manos de los asirios. Recuerden que ya hemos visto en algunos libros que Israel fue al exilio llevados por los asirios. Entonces, de eso mismo está hablando este libro también. La reconciliación en el matrimonio ocurrió cuando Dios le dijo a Oseas que fuera
y redimiera a su esposa de la prostitución y la tomara nuevamente, para así después de haberla disciplinado. Es decir, estamos hablando aquí, imagínate que estemos hablando de la iglesia. Entonces, ya Jesucristo nos redimió con su sangre preciosa a través del sacrificio en la cruz. Nosotros somos salvos, ahora somos la iglesia de Dios. Pero una pregunta importante, ¿se prostituye la iglesia? Claro que sí. Y cada vez vemos que la iglesia se está prostituyendo más y más. Cuando debería la iglesia volver a Dios otra vez, claro que sí, eso es precisamente lo que Oseas está ilustrando aquí. Dios le pide que redima a su esposa, que la vaya a traer y que se reconcilie otra vez con Dios. Pero Cristo la reconcilió de una vez y para siempre. Ahora cada creyente que se prostituye, ahora ¿qué es lo que tiene que hacer? Es confesar su pecado y ponerse de amigo de Dios. Cada creyente que quebranta las órdenes de Dios, que se aleja de Dios por el pecado, es un enemigo de Dios, y para reconciliarse necesita confesar su pecado. Decir, es una reconciliación entre padre e hijo, es decir, porque si no te va a caer la disciplina paternal por haber quebrantado o por haber desobedecido a la voluntad de Dios. Oseas lo hizo así como objeto de ilustrar su inagotable amor para Gomer, lo que fue entonces aplicado a la relación de Dios con Israel. Entonces, precisamente esta es la ilustración que Dios quiere que el profeta entienda para que él pueda entender también al pueblo de Israel cómo está la situación y qué debe de hacer él y cuál debe de ser el mensaje del profeta hacia Israel para que vuelva a Dios otra vez. La segunda división, capítulo 4 al 14, el matrimonio espiritual de Dios e Israel. Número 1. El matrimonio de Gomer y Oseas vino a ser una relación objetiva de Dios a Israel. Primeramente, Dios recordó a Israel pacto, matrimonio con Dios y el hecho de que sus pecados habían causado una separación o distanciamiento en esa relación. Así como Adán y Eva, pues quebrantaron el mandamiento de Dios, el pecado entró en el mundo y todos los seres humanos nacemos pecadores. Pero necesitamos entonces volver a Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Israel ya no obedecía a Dios y estaba constantemente envuelto en idolatría e inmoralidad después de la división del reino, a raíz de la muerte de Salomón. Entonces vemos aquí que después de la muerte de Salomón hubo una apostasía tremenda, cada quien hacía lo que le daba la gana. Los sacerdotes se olvidaron de ilustrar al pueblo, instruirlo y capacitarlo en la palabra de Dios. Los gobernantes se volvieron injustos y maltrataban al pueblo. Cada ser humano de Israel desobedecía a Dios y eran injustos los ricos contra los pobres, y tenemos un montón de situaciones en este libro que se dieron en ese tiempo de apostasía. Israel bajo Jeroboam había establecido un falso sistema de adoración cuyo centro era la idolatría, del cual nunca se recobraría, porque Israel no quiso reconocer a Dios y fracasó al no arrepentirse de sus pecados
y retornar a Dios. Este Jeroboam, pues por miedo de que pues Judá le robara adeptos, es decir, hizo unos altares allá y decía que ese era el Dios verdadero, que adoraran, así como tenemos mucha gente hoy adorando a dioses falsos, a pastores falsos, es decir, líderes falsos, como una mujer que ha surgido hoy en día que dice que es Jesucristo, y porque Jesucristo era una mujer. Entonces vemos que surgen cada cosa en este mundo, ¿no? Por lo tanto, necesitamos tener mucho cuidado, ¿no?, con los tiempos. Dios en su amor tuvo que disciplinar a su indócil esposa Israel. Ya no había manera de evitar el juicio. No obstante, Dios, por su gran misericordia e inagotable e incondicional amor, pactado con su pueblo, un día a un remanente creyente establecería la relación que había sido rota. Entonces va a haber un remanente fiel que va a volver a tener la buena relación con Dios. Pero la disciplina iba a venir. Ellos iban a ser enviados a Siria con disciplina. Recuerden que Israel, después que estuvo bajo esa cautividad, desapareció, están dispersos en todo el mundo, porque esa era la disciplina de Dios. Este libro de Oseas exalta la infidelidad de Israel, a la vez exalta la fidelidad de Dios. Qué maravilloso, ¿no? La Escritura nos dice que tenemos un Dios fiel, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así lo dice el apóstol Pablo, ¿no?, cuando escribe la primera carta a Timoteo. Qué maravilloso. Entonces hemos llegado al final del libro de Oseas y de esta parte de la perspectiva del Antiguo Testamento. Hemos visto dos libros maravillosos, el libro de Daniel y Oseas. Pues pedimos pues que a lo mejor el tiempo que se lleven en estudiar esto lo repitan, no importa que se alargue el tiempo, porque entre más lo escuchamos o lo vemos, más aprendemos. Que el Señor bendiga y los guarde en estos tiempos difíciles. Amén y amén.